Hola, ¿cómo están? Vamos a seguir, o mejor dicho, eh, ya ven que estamos empezando ahí a entrar un poquito al tema de nuestro siguiente estudio, que es el ensayo. Ya por ahí estoy yo leyéndoles un ensayo de Octavio Paz y hoy muy brevemente, porque en realidad no hay mucho de qué hablar, voy a platicarles de cuál es el origen realmente del ensayo. Ustedes saben que la literatura está dividida en géneros: cuento, novela, teatro, poesía. Cada uno de ellos es un género y cada uno tiene sus subgéneros. Durante algún tiempo el ensayo fue considerado como un subgénero. Hoy en día lo consideramos un género con todas las de la ley. Algunos lo bautizan como prosa de la razón, porque normalmente eso es lo que es un ensayo. En un ensayo tú reflexionas, platicas sobre un tema. Entonces, muy al principio, hasta donde nosotros sabemos que existen ensayos, cuando digo que existen, es que tenemos las pruebas, están escritos, algunos tal vez en piedra, algunos tal vez en pergamino, tal vez otros en vitela, en fin, pero hay la prueba de que se escribió algo que parece ser como un ensayo. Los chinos hicieron algo, los japoneses hicieron algo, y mucho antes que los europeos inclusive. Pero nosotros lo que nos interesa es el mundo occidental, y en el mundo occidental casi siempre partimos de los griegos. ¿Sí? Fue un pueblo, y sigue siendo, un pueblo excepcional. Hay trozos sobre todo los filósofos, de Aristóteles, de Platón, que realmente son ya prácticamente un ensayo tal como lo conocemos hoy en su definición. La definición, si mal no recuerdan, porque ya este tema ya lo hemos visto nosotros, un ensayo no es otra cosa más que un escrito en la que nosotros ponemos nuestra opinión sin necesariamente profundizar y sin necesariamente que esté dirigido a gente experta. Ahorita voy a ahondar un poquito más en eso. Pero regresando a la historia, se cree que ahí está en los griegos los primeros ensayos que se hicieron, o que al menos los podemos identificar. De hecho, en toda la literatura griega no hay nada que diga, y este es el ensayo sobre la amistad, y este es el ensayo sobre el amor, y este es el ensayo sobre los bosques. No hay nada de eso. Pero están dentro de otros textos donde uno los puede identificar como un ensayo. Ustedes que son estudiosos de la Biblia estarán de acuerdo conmigo que muchas veces en la Biblia podemos encontrar trozos que parecen un cuento, pero que no se escribió como cuento, sino que es parte de todos los versículos que están ahí, pero si nosotros los separamos es como un cuento. Y ya que mencioné a la Biblia, también la Biblia tiene algunos trozos, creo que en Proverbios, si mal no recuerdo, que podrían pasar por ensayos. Recuerden que un ensayo puede ser sobre cualquier tema, y cuando les digo que es sobre cualquier tema, es sobre cualquier tema. Puedes hacer un ensayo sobre el dedo gordo de tu pie izquierdo, lo puedes hacer perfectamente, no hay ningún problema. O puedes hacer un ensayo sobre la metafísica en la filosofía alemana del siglo XVIII, ¿sí? O sea, cosas muy profundas y cosas muy frívolas. Esa es una de las enormes ventajas que tiene el ensayo. Pero bueno, yo estaba con los griegos y les decía que ahí ya encontramos algunos fragmentos que podíamos identificar como ensayos. Lo mismo sucedía con los romanos. Los romanos en algunos discursos, en algunos escritos,
podemos identificar trozos ya de ensayos. Estoy pensando en Plinio el Viejo, creo, o no sé si el Joven, ya luego me confundo entre unos, como no soy un experto en literatura latina, pero algunos trozos de lo que ellos escribieron realmente parecen ensayos. Del que no hay duda de que es un ensayo es de Séneca, y de él, si mal no recuerdo, leímos uno o dos textos muy cortitos que están al final de nuestro primer manual de literatura, al cual normalmente nunca le hacen caso porque ya casi nos vamos de vacaciones, pero él escribió sobre todo sobre la amistad, sobre el amor, sobre la envidia, sobre estas cuestiones del ser humano, y escribió ensayos que aún hoy en día se leen con bastante admiración, con bastante sentido de contemporaneidad, es decir, que son de hoy. Fácilmente Séneca los pudo haber escrito ayer y los aplicamos al día de hoy, es decir, es un ensayo. Después de los romanos, pues vienen, sí, como siempre, la Edad Media, y contrariamente a lo que mucha gente cree, ya ven que la Edad Media es esta época que luego cae ahí en un gran bache de las invasiones y que las guerras y los caballeros y que las cruzadas y que la peste y que no sé qué cosa. Pues sí se escribieron textos que perfectamente pueden ser calificados como ensayos, sobre todo muchos textos de tipo religioso. Y había algunos textos inclusive que eran como ejemplares. No es lo mismo, no es lo mismo ejemplar que ensayo, pero cuando digo ejemplares me refiero a que eran un ejemplo era una literatura para que la persona que leyera lo tomara como un ejemplo. Estoy pensando en el libro del Buen Amor, pero pues eso ya casi es pegado acá al Renacimiento. Era un libro, alguna vez se los comenté, el libro del Buen Amor, el libro del Mal Amor. El libro del Buen Amor pues era el libro del amor a Dios, a las cosas de la iglesia, etcétera, etcétera. Y el libro del Mal Amor pues era todo el desorden, la prostitución, todo aquello que hacíamos que no deberíamos de hacer. No necesito ni decirles que el libro más popular era la segunda parte, pero todos estos que estaban escritos algunas veces tenían ya una calidad como de ensayo, no calidad, sino un formato, una forma de ensayo. Y en algunos casos sí, también la calidad. ¿Sí? Entonces, ya desde ahí, desde finales de la Edad Media y después en el humanismo, ni se diga, ya podemos identificar a los ensayos como ensayos casi. Pero ¿cuándo es que el ensayo se llama ensayo y cuál es la definición que podemos dar? Pues bueno, ya viene el Renacimiento después del humanismo, y ahí en el Renacimiento hay un cuate que se llama Michel de Montaigne, el señor de la montaña, Miguel de la Montaña, que empieza a escribir textos en los que él habla sobre las cuestiones cotidianas de las relaciones de los seres humanos. Otra vez lo mismo de la amistad, la envidia, el amor, el desamor, cuestiones así. Y empieza a escribir libros, y primero escribió, si mal no recuerdo, eran 2 libros los que escribió, donde puso y los bautizó como ensayos, como algo que se pretendía ser algo, ¿sí? Entonces el nombre pegó, y de ahí en adelante se les llamó ensayos a todo texto en el que nosotros queremos poner nuestra opinión. Normalmente se espera que sea polémica, porque también hablar de un tema de lo que ya todo el mundo conoce y que todo el mundo habla, pues la verdad no tiene caso, ¿no? Yo francamente no compraría un libro que me va a decir lo mismo que ya leí en otro. Entonces, un ensayo normalmente trata de tener
o de armar cierta polémica. Yo ayer que leí ahí un poco en la red algunas cosas sobre ensayo, venía algo ahí muy interesante y que me gustó mucho, que decía, porque a mí no se me había ocurrido eso, pero es cierto, ¿cuál es la actitud del lector frente al ensayo? Es decir, el lector debe ser un lector pasivo y nada más estar escuchando lo que va a decir el ensayo, y la respuesta era contundente: no. Si hay un género en el que tiene que participar el lector, es el ensayo. ¿Por qué? Porque normalmente el ensayo provoca algo, provoca reflexión, provoca ira, provoca odio, provoca yo no estoy de acuerdo con esto, es una porquería de ensayo, y esto y lo otro y aquello. Sí, eso es lo que hace un ensayo. ¿Sí? Ahora, no se trata de estar causando violencia en la literatura, pero sí decir cuestiones polémicas, pero también presentar nuestra tesis. Y esa tesis es lo que es lo polémico, porque no tienes ningún sentido decir, es que Cristóbal Colón era marciano. Sí, bueno, eso sí, es polémico, definitivamente. Pero a ver, ¿cómo me lo estás probando o qué? ¿Sí? Y si, bueno, si lo estás probando, bueno, qué bueno, ya tienes ahí tu ensayo. Muchos de estos ensayos que luego se escriben y que dicen tontería y media, anda ahí en la red un programa que ni siquiera lo he abierto, ¿no? Porque ya no quiero ni saber qué dice, ¿no? Dice, pero en el cintillo de entrada dice: la reina Isabel II de Inglaterra vive tantos años porque todos los días se come un niño. Bueno, ya es de risa loca, es de absoluta risa loca. Sí, no, ya ni siquiera lo quiero abrir, no me interesa, no me interesa. La persona que inventó ese pequeño documental, o no sé cómo le quieran llamar, debería escribir cuentos. Eso es lo que debería de hacer, en vez de estar perdiendo su tiempo en decir tontería y media. Por supuesto, allá en Inglaterra ni lo tomaron en serio ni nada, ¿no? Ni siquiera lo demandaron, ¿no? Nadie en su sano juicio va a querer semejante tontería. Aunque hay alguna gente que, sí, se come un niño diario. Imagínate. Bueno, regreso a donde estábamos, a la polémica, a la participación del público en un ensayo. Esto es lo que hace diferente al género. Recuerden, ya estábamos en el Renacimiento y ahí estaba Michel de Montaigne, que es el que realmente le pone el nombre, aunque unos cuantos años ahí de diferencia, 3, 4 años, Francis Bacon hace lo mismo, ¿sí? Pero es como dicen, el que pega una vez pega dos veces, pues así es esto, o el que primero pega pues es el que más duele. En el caso de Michel de Montaigne, pues él fue el primero que tituló sus libros essai, o sea, ensayos. Primero publicó, les digo, esos 2 volúmenes y luego escribió otro tercero. Hasta la fecha los pueden comprar, se pueden leer con mucho gusto. Son como los de Séneca, que aunque tienen ya prácticamente 1500 años o más, se leen con mucho gusto, ¿sí? Son sencillos, algunos son, sobre todo los de Séneca y los de Montaigne, algunos de Francis Bacon, son muy cortos. Después del Renacimiento, que también se escriben ya en forma de ensayo, es decir, el ensayo como tal, como lo pudiéramos distinguir con sus características, pues viene el Barroco, y también en el Barroco se empiezan a escribir ensayos, se escriben ensayos, y lo interesante es que, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del Renacimiento, desde el Renacimiento se empiezan a escribir ensayos acá en América Latina, incluyendo México, desde luego, que nosotros formamos parte de ellos. Ya hay ensayos, la gran mayoría son ensayos de tipo religioso o
de teología o cuestiones por el estilo, ¿no? Yo he de tener una veintena de libros del siglo XVIII, no del siglo XVII, del siglo XVIII, pero que son reediciones, es decir, que se publicaron en el siglo XVII, y la gran mayoría son cuestiones teológicas, ¿no? Que si la Virgen nos otorgó la gracia de su presencia porque nos amaba más que a otros seres vivos, o cuestiones por ese. Y una cosa así tan peregrina, se aventaban 500 páginas, un ensayo que seguramente ustedes recuerdan, y porque lo leímos, o al menos leímos un fragmento, era la respuesta de Sor Filotea de la Cruz. No tanto la respuesta de Sor Filotea de la Cruz, que es una autobiografía de Sor Juana, sino lo que provocó esto, que fue un ensayo, que una carta que se llamaba Atenagórica, ¿sí? Que desde ahí ya hay un ensayo. Sor Juana escribe un texto en el que refuta ciertas cosas de Cristo, cuál era la mayor gracia o la mayor distinción que Cristo había hecho a los humanos. Y ya había una opinión de un portugués, Vieira, que era jesuita, que bueno, él tenía su opinión, pero Sor Juana, que era también una erudita, refuta todo lo que dice Vieira y le enmenda la plana, es decir, le corrige muchas cosas, que esto en realidad fue lo que no le gustó a Aguiar y Seijas, que era entonces el arzobispo de México. Aguiar y Seijas era jesuita, igual que Vieira, y era un misógino, es decir, era un hombre que odiaba a las mujeres. Dice, pero ¿cómo se atreve esta vieja, esta monja y esta mujer a contradecir a Vieira? Y aparte, Vieira era amigo de Aguiar y Seijas. Ya había muerto para entonces Vieira, ¿no? Pero había sido amigo de Aguiar y Seijas. De ahí es de donde nace el odio de Aguiar y Seijas hacia Sor Juana Inés de la Cruz. Pero no pudo hacer nada porque en ese entonces Sor Juana contaba con la protección de los virreyes, ¿sí? Y pues donde el que tiene más saliva traga más pinole, pues aquí se tuvo que aguantar, y Sor Juana siguió gozando de la protección de los virreyes, sobre todo de la virreina, a la cual apreciaba mucho. Después de estos virreyes ya vinieron otros virreyes que ya no protegieron, no es que no hayan protegido, sino que no les interesaba tanto la literatura, y entonces ya ignoraron prácticamente a Sor Juana, y entonces Aguiar y Seijas se aprovechó. Todo esto nació del ensayo, se aprovechó y le ordenó a Sor Juana que vendiera su biblioteca, que vendía todos sus instrumentos científicos, que vendía todo lo que tendría que ver con la ciencia humana, y que nada más se dedicara al rezo. Así lo hizo Sor Juana. Muchos de los libros, muchas de las biografías hoy en día dicen que hizo caso y ya se volvió casi una santa. No es cierto. Sí, el arzobispo se llevó los libros, los vendió y luego lo repartió en limosna y demás. No se quedó con nada él. Era un hombre muy inteligente, por cierto, a pesar de toda esta mala fama que tenía. Pero Sor Juana casi automáticamente empezó a comprar libros. Casi, no estuve yo ahí, pero casi podría decir que al mes ya estaba comprando otro libro y ya estaba empezando otra biblioteca. Tengo entendido que su primera biblioteca eran como 100 y tantos libros, que son muchos. Los libros en aquel entonces eran sumamente caros. No porque no hubiera imprentas en México, ya las había, pero el papel había que traerlo desde España, no se hacía aquí en México. Entonces era sumamente caro, y el tener 150 libros era una cosa, era un lujo. Por eso ella yo digo que ya estaba designada para hacer lo que fue, porque en la casa de su abuelo había libros, que era algo extraordinario. Es como si hoy en día
Yo les digo, si es que tengo 7 Picassos ahí en mi sala, pues ¿de dónde voy a tener un Picasso si ahorita los Picassos están en 20, 40 millones de dólares? ¿Sí? Entonces, así Sor Juana tenía, primero cuando era jovencita, los libros de la biblioteca de su abuelo, y ya cuando estaba en el convento, primero la primera biblioteca que se la quitó a Aguiar y Seijas, y luego la segunda, que todavía inició, y que luego pues ella ya se contagió de una peste que hubo aquí en el país, y ella murió. Bueno, ya hice todo un recorrido, pero nada más era para darles idea de cómo este género, que es el ensayo, que hasta ese entonces todavía no era considerado como género, era considerado como subgénero. Ya lo consideramos como género, ya yo creo que en el siglo XIX sí, en el XIX o en el XX, ¿no? Es cuando ya se considera un género como tal. Después del barroco, pues continúa la ilustración, que es el siglo del ensayo por excelencia. Recuerdan, es la enciclopedia, es razonar todo, es explicar todo, que de alguna manera los ensayos eso es lo que hacen, explican las cosas. Luego sigue el romanticismo, que también hay grandes ensayistas en el romanticismo, el simbolismo y todo lo demás, y ya nadie ha parado la carrera de lo que es el ensayo. Hoy en día se escriben también muchos ensayos. Nuestro país no es muy dado, sus escritores como que, y no creo que no sea porque no tengan capacidad, creo que lo tienen. Pero como que no llama mucho la atención ese género, ¿no? Uno de nuestros grandes ensayistas pues era don Alfonso Reyes, que tenía unos ensayos extraordinarios. Otro era Octavio Paz, ¿sí? José Emilio Pacheco, Carlos Fuentes. Todos ellos escribieron excelentes ensayos que están recopilados en colecciones y que se leen con mucho gusto, pero la gente no le llama mucho la atención el ensayo. Reflexionando yo por eso, digo, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no gusta el ensayo? Bueno, sí encontré ahí varias razones, ¿no? O tal vez nada más una. El ensayo no tiene esto que nosotros llamamos el nudo emocional dentro de la literatura, sino que se desarrolla un tema que tal vez sí sea polémico y luego lo concluye. Pero no es como la novela donde hay una historia, una narración. Normalmente los ensayos no tienen narración. Recuerden, narración es contar, ¿sí? En los ensayos normalmente no se cuenta, sino que se dice, se explica, se impone una opinión. Entonces, y sobre todo, regreso al principio de mi charla, donde estaba yo hablando sobre la actitud del lector. El ensayo requiere la actitud activa del lector. Un lector que nada más se va a quedar sentado leyendo y cree que ya con eso es suficiente cuando está leyendo un ensayo, está equivocado. Todos los ensayos nos van a mover a opiniones adversas o opiniones a favor del autor, pero siempre nos van a provocar una reacción. Y sobre todo, y esta es la razón por la que yo pienso que mucha gente no le gusta leer el ensayo, te hace pensar. Eso es lo que tiene. Te hace pensar. ¿Sí? Si tú no piensas, si eres de esos holgazanes que nada más estás viendo ahí el fútbol a ver quién metió el gol, ni te acerques a un libro de ensayos, porque te va a dar cáncer en el cerebro. Los libros de ensayo son para personas pensantes, para gente que piensa. Fíjense que nada más digo para gente pensante, ni siquiera digo para gente que tiene grandes conocimientos o tienen un doctorado de la universidad. No. Un ensayista sabe que lo que va a escribir va para un público diverso, no muy especializado.
En la otra plática que voy a tener, voy a explicar un poquito más de esto. Déjenme ya cerrar aquí. Estaba hablando yo sobre los ensayistas mexicanos. Hoy en día, sí, seguramente tenemos por ahí 2 o 3 buenos ensayistas. Hay que leerlos. No hay alguno que en particular a mí me llame la atención. No por eso quiere decir que son malos. Es una cuestión de gustos míos. Creo que hay más ensayo de tipo político, que a mí luego no me gusta mucho, porque todos los ensayos de tipo político son polémicos plus, o sea, polémicos más polémicos. Y luego siento que es una perdedera de tiempo, ¿no? No sé, yo sé que esto es polémico lo que estoy diciendo, pero creo que la clase política de nuestro país está a un nivel muy, muy inferior de un buen escritor de cuentos o un buen escritor de poesía, ¿sí? Entonces, hay algunos de ellos que son muy buenos, ¿sí? Que están al nivel más alto. Pero la gran mayoría, cuando oyen que el gobernador fulano escribió, o que el presidente escribió, o que el subsecretario escribió, normalmente es propaganda, básicamente, ¿no? Y el más de los casos es algo aburrido y es algo que es para autoelogiarse o para disculparse porque metieron la pata en algo. Entonces, traten de buscar a ver qué es lo que hay de ensayo actual en México. Ahora, nosotros tenemos otra ventaja. Hablamos español. Hay más de 300 millones de personas que hablan y escriben español. Si aquí no encontramos el ensayo que nos gusta, a lo mejor encontramos el de algún español, o de algún catalán, o de algún argentino, algún boliviano, algún chileno, algún colombiano, algún venezolano, algún costarricense. Seguramente se han de estar escribiendo ensayos ahí. Bueno, espero que les haya gustado, o que por lo menos hayan obtenido alguna información de desde dónde viene el ensayo, y cuál es su situación actual, y que lo hayan asimilado un poquito. Recuerden que siempre es conveniente tomar ahí notitas o apuntes para luego, si quieren hacerme alguna pregunta, con mucho gusto yo se las contesto. Por hoy, eso es todo.